Hola amigos. ¿No os da la impresión de que la única salida que le queda al capitalismo es la guerra? Con el ruido de las bombas piensan que podrán acallar el estruendo de la caída estrepitosa del capitalismo. Todo el mundo se ríe cuando se habla en estos términos, creyendo que eso no ha pasado ni pasará, pues no sé yo qué otro nombre tiene lo que está pasando ahora. Porque da la impresión de que el colapso bancario de los países de la OTAN no tiene buena pinta. Pero eso no es lo malo para la OTAN, lo malo es que después de la crisis de 2008, llega esta, donde la vertiente monetaria es la menos importante para la OTAN. Ahora se ha destapado la falacia de sus normas y sacrosantos principios, como que son democracias, ecologistas, de libre mercado y etcétera etcétera. Y una mierda. Las élites capitalistas no tienen más principios que el de perpetuar su sistema feudal. Son unos asaltacaminos con la peculiaridad, de que al contrario de lo que hacía Robin Hood, estos asaltan a los pobres para repartírselo entre los de su casta. No se les puede creer nada de lo que dicen, porque solo hablan, además hablan a base de frases mensaje, para ganar elecciones. Después de ellas, todo se las sopla. Son máquinas de robar a manos llenas el bienestar del pueblo. Y toda la fortaleza de su sistema está colgada de un hilo muy débil, que cuando se rompe nos cae encima a la clase trabajadora, porque nos quitan hasta nuestra comida de la boca. Nada de lo que dicen es cierto, mienten más que hablan. Quien no recuerda Biden en campaña prometiendo, en un guiño electoral, que no extraería petróleo de Alaska porque dañaría el sistema ecológico? Me parto el culo, en cuanto la economía les va mal, zas, ayer firmó que se abran más de 200 pozos en Alaska, y a los pingüinos y osos, que les den. Pues por todo esto ahora la cosa está muy delicada, como se caiga todo el sistema bancario occidental, y no tiene buena pinta. La guerra contra Rusia y China está asegurada. La maniobra del dron que ayer se ahogó en el Mar Negro, es una pequeña muestra. Hoy las bolsas arrastradas por la quiebra del banco Silicon Valley, están cayendo en picado, y se habla de que el primer banco europeo en caer sería el Credit Suisse, que revela deficiencias significativas en su reporte financiero anual, y hoy está cayendo un 30% que hay que unirlo a lo que viene cayendo en los últimos tiempos. El grupo señaló que los informes de 2022 y 2021 reflejan fielmente, en todos sus aspectos, su condición financiera. Credit Suisse publicó este martes su último reporte anual, y reveló que se identificaron deficiencias significativas en su control interno sobre la información financiera de 2021 y 2022. Estas debilidades están relacionadas con la incapacidad de desarrollar y mantener una evaluación de riesgos efectiva en sus estados financieros, señala la firma suiza en su informe reciente. En este sentido, mencionó que planea realizar cambios en sus procedimientos de auditoría y control interno, al mismo tiempo que destacó que los estados de 2022 y 2021 reflejan fielmente, en todos sus aspectos, su condición financiera. Credit Suisse retrasó la publicación de su informe anual después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos planteara una pregunta de última hora tras encontrar irregularidades en los informes de flujo de efectivo para 2019 y 2020, informa Bloomberg. Mientras, la firma de contabilidad PricewaterhouseCoopers, que auditó los informes del banco el año pasado, emitió una opinión desfavorable general sobre la efectividad de sus controles internos. En 2021, el banco sufrió pérdidas multimillonarias relacionadas con las actividades de Archegos Capital Management y el inversor Bill Hwang. Credit Suisse luego acordó que los problemas fueron causados por deficiencias procesales en sus operaciones. A finales de 2022, la entidad registró una salida de fondos de clientes, que solo en el cuarto trimestre ascendió a más de 110 millones de francos suizos. Unos 120.383 millones de dólares. El lunes 13 de marzo, las acciones del banco se desplomaron más del 15%, hasta llegar a un pico de 2,115 francos suizos, unos 2,290 dólares. Sin embargo, en el transcurso de la jornada lograron recuperarse un poco. Por su parte, el presidente del banco, Axel Lehmann, renunció a un bono de 1,6 millones de dólares por su primer año en el cargo,
debido a los malos rendimientos financieros de 2022 y a la difícil situación de la empresa al inicio de la transformación trienal. Si no hace falta ni ser entendido en altas finanzas, para intuir lo jodidas que están las cosas para que estos buitres banqueros renuncien a sus emolumentos. Filosofía pura. Muy jodidas tiene que estar las cosas. En este contexto, George Goldberg, gestor de fondos de Polar Capital, aseveró en la BBC, que los mercados siguen cayendo no por el banco Silicon Valley en sí, sino por el temor de los inversores a lo que pueda venir. Por su parte, Oleg Vyugin, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Participantes del Mercado de Valores rusa, indicó a BFM, que lo peor para cualquier sistema bancario es la retirada de los depositantes. Así que la Fed y el Departamento de Finanzas tenían como principal tarea impedir incluso la posibilidad de que esto ocurriera, influir psicológicamente en la gente para que no se pusiera nerviosa y corriera a retirar sus depósitos, agregó Oleg Vyugin. Asimismo, el experto señaló que es la primera vez que a los depositantes les compensan su dinero. Se dice que la compensación no saldrá del dinero de los contribuyentes. Es una frase críptica, aún no conocemos la historia hasta el final, pero en principio la decisión de compensar íntegramente todos los pasivos es toda una primicia, concluyó. Mientras, William Luther, director del proyecto Sound Money del Instituto Estadounidense de Investigación Económica, mencionó a New York Post que el dinero del fondo de seguro de depósitos que se utilizará para la compensación debe ser pagado por los bancos, pero las entidades financieras trasladan parte del coste a sus clientes en forma de comisiones más elevadas y servicios de menor calidad. Sin embargo, si la situación con los bancos se agrava y el fondo se queda vacío, los trabajadores estadounidenses tendrían que volver a llenarlo porque en última instancia está respaldado por el contribuyente. Según dice el economista del Instituto de Tecnología de Massachusetts Simon Johnson. Y yo digo, joder lo asustados que tienen que estar, por eso corremos el peligro de que lleven los dedos al gatillo de la OTAN. Y uno de los primeros pasos podría haber sido el incidente de ayer con el dron estadounidense, que aunque tiene muchas versiones y especulaciones, una de ellas dice que podría ser el primer paso para que la OTAN entre en Ucrania con soldados. La posición de Rusia fue muy decisiva. No solo no se disculpó por el incidente, sino que el embajador ruso en Estados Unidos instó personalmente a Estados Unidos a detener los vuelos cerca de las fronteras rusas. Por supuesto, para los Estados Unidos, la pérdida de un MQ-9 es una insignificancia, pero la pérdida de prestigio por parte del ejército estadounidense es un gran desastre. Y no creáis que la cosa va muy descaminada por esa línea de que sea, para alicientar a los indecisos de ir a por Rusia directamente incluso metiendo tropas en Ucrania. Hoy mismo los países de la OTAN sin perder un segundo, anunciarán un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Mirar que poco han tardado en decidir lo que hacer por el incidente del dron. Como parte de la próxima reunión de Ramstein, los representantes de 50 estados tienen la intención de discutir nuevas entregas de armas y municiones a Ucrania. Se espera que esto se anuncie esta tarde. Dada la ausencia de anuncios, es más que probable que podamos hablar sobre la construcción de los tipos de armas y municiones que ya se entregaron previamente a Ucrania. Sin embargo, es probable que Polonia y Eslovaquia también anuncien sus intenciones de suministrar cazas MiG-29 a Ucrania. Los expertos señalan que los aliados ucranianos en realidad han agotado sus recursos para el suministro de nuevos tipos de armas a Ucrania. Sin embargo, es probable que se construyan nuevas entregas en torno a una probable ofensiva ucraniana. Y, aparentemente, esta última puede resultar ser bastante grande. Antes se supo que las direcciones prioritarias para el ataque del ejército ucraniano podrían ser la dirección de Bakhmut, las regiones de Zaporozhia y Kherson. Y, en el último caso, el riesgo de un contraataque por parte de las fuerzas ucranianas es mucho mayor que en los demás. Según los expertos, lo más probable es que el nuevo paquete de asistencia militar incluya vehículos blindados de transporte de personal, tanques y armas de misiles. Incluso el periodista estadounidense Seymour Hersh dice que las fuerzas estadounidenses pueden intervenir directamente en la crisis de Ucrania,
en caso de un fracaso de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dijo Seymour, el periodista estadounidense y autor de una investigación sobre el sabotaje en Nord Stream, en una reunión de la organización no gubernamental estadounidense llamada Comité Organizador por la República. Como señaló la situación en Ucrania puede desarrollarse para los Estados Unidos de acuerdo con el escenario de la campaña de Vietnam, ya que, a pesar del suministro de armas, es posible que las tropas del régimen de Kiev no sobrevivan. Me dicen que el juego será así, esto es la OTAN, apoyamos a la OTAN en las operaciones ofensivas contra los rusos, estamos en guerra con los rusos. Pero, ¿por qué deberíamos hacer esto?, preguntó el reportero de investigación. La semana pasada, el autor de una investigación sobre la participación de Estados Unidos en los atentados de Nord Stream, dijo que la administración del presidente estadounidense Joe Biden en política exterior está impulsada por el odio a su colega Vladimir Putin y al comunismo. Otro politólogo americanista, el estadounidense Dmitry Drobnitsky, dice que el Pentágono debe haber elaborado planes para entrar en guerra con Rusia. Los planes para la entrada directa de Estados Unidos en la guerra con Rusia probablemente ya se elaboraron en el Pentágono. Esta opinión fue expresada en una entrevista con Pravda.ru por el politólogo estadounidense Dmitry Drobnitsky, comentando la declaración del periodista Seymour sobre la posibilidad de la participación de Estados Unidos en el conflicto en Ucrania. Estados Unidos libra una guerra indirecta, proporcionando inteligencia, proyectiles, armas y entrenamiento. Esa es la base de su línea política, la que les conviene, por lo que seguirán apegados a ella, concluyó el interlocutor de la publicación. Otro termómetro que marca la temperatura que espera para el verano, son los problemas en Taiwán. Se supo que las Fuerzas Armadas del país están almacenando medicinas en previsión de un posible conflicto con China. El Ministerio de Defensa de Taiwán exige que los medicamentos tengan una vida útil de al menos 8 meses, al tiempo que extiende su vida útil de 2 meses a más de 6 meses. Al mismo tiempo, el primer ministro Chen Jianren dijo que Taiwán está trabajando para evitar que las transmisiones de radio chinas difundan contenido pro-chino en la isla. China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas amenazó a Occidente con una segunda Ucrania. Algunos estados sin escrúpulos, que han adoptado la práctica de obstaculizar el desarrollo de otras civilizaciones están infectados de xenofobia, y contribuyen al surgimiento de focos de inestabilidad en todo el mundo. Así lo afirmó el representante de la República Popular China, durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la rusofobia en Ucrania, informa el corresponsal de Politnavigator. Algunos estados sin escrúpulos que han adoptado la práctica de obstaculizar el desarrollo de otras civilizaciones están infectados con xenofobia, que es el odio y miedo a China. Esto es un malentendido de lo que es China, y es el resultado de la manipulación política. Cualquier política hacia China que esté dominada por tal miedo, conducirá a una situación sin salida. Y se seguirá aplicando la política de contención de China. Lo que, a su vez, conduce a la confrontación, dijo el diplomático. El representante de la República Popular China advirtió sobre el peligro de que surjan nuevos conflictos según el escenario ucraniano, y llamó a todas las partes a intentar negociar. El mundo es lo suficientemente grande como para avanzar juntos, teniendo en cuenta los intereses comunes. Creemos que la humanidad es capaz de superar varias fobias y entablar un diálogo en lugar de una confrontación, concluyó. Y por si le faltaba algo a la OTAN, resulta que ayer, Putin reveló el descubrimiento de una supuesta antena en la zona de explosiones de Nord Stream. Y Rusia busca el permiso de Dinamarca para neutralizar lo que podría ser otro dispositivo explosivo, pero no ha recibido una respuesta definida, según el presidente ruso. Un buque del gigante energético ruso Gazprom ha descubierto pruebas de la posible presencia de otro dispositivo explosivo en uno de los gasoductos Nord Stream, a 30 kilómetros del lugar del atentado anterior. Declaró el martes el presidente ruso Vladimir Putin, en una entrevista concedida al canal de televisión Rossiya 1. El mandatario mencionó que Gazprom había obtenido anteriormente el permiso de las autoridades danesas para investigar un lugar de las explosiones en Nord Stream.
Pero no se detuvo ahí, el buque alquilado por la empresa siguió avanzando por el gasoducto. Y a una distancia de unos 30 kilómetros del lugar de la explosión, se descubrió un pilar ubicado en un lugar semejante a donde se produjo la explosión, informó Putin, precisando que se trata de uno de los lugares más vulnerables del gasoducto, las uniones de las tuberías. Los expertos creen que podría ser una antena receptora de una señal para detonar un artefacto explosivo que podría ser, no lo digo con seguridad, pero podría estar plantado debajo del sistema de gasoductos, añadió el jefe de Estado ruso. Moscú ha propuesto a Copenhague realizar una investigación, tal vez, conjuntamente con expertos internacionales en desminado, para detectar y neutralizar, si existen los explosivos, pero ha recibido una respuesta indefinida, dijo el mandatario. Putin desmintió las recientes declaraciones mediáticas occidentales de que un grupo pro-ucraniano podría estar detrás de los sabotajes en los gasoductos subacuáticos del Báltico. Es obvio que fue un acto terrorista perpetrado a nivel estatal, y ningunos amateurs pueden realizar tales acciones, añadió Vladimir Putin. En este sentido, detalló que una explosión de este tipo, de esta potencia, a esta profundidad, solo puede ser llevada a cabo por especialistas, apoyados por todo el poder del Estado, que dispone de ciertas tecnologías. Putin recordó que Estados Unidos está teóricamente interesado en tales incidentes con el objetivo de poner fin al suministro de combustibles rusos a Europa, y sustituirlos con su gas natural licuado. Comentando la pasividad de los países europeos, en particular de Alemania, que era el principal comprador de gas natural ruso, a la hora de investigar los sabotajes de Nord Stream, Putin expresó que han perdido el gen de la independencia, la soberanía y el interés nacional. Cuanto más les golpean en la nariz o en la nuca, más bajos se agachan y más anchos sonríen. Es difícil ayudar. ¿Qué se puede hacer? Así es la generación de los dirigentes actuales. Han perdido el instinto del interés nacional, afirmó. El presidente opinó que, pese al daño causado a los gasoductos, el proyecto todavía tiene un futuro si los países europeos manifiestan interés en restablecerlo. Madre mía, lo que Putin les ha dicho a los europeos en pocas palabras, y a los alemanes en particular, analizar eso de que cuanto más les golpea a Estados Unidos más se agachan, que yo lo interpreto como que se agachan hasta poner el orto. ¿Será difícil de interpretar el por qué se le tiene tanto odio a Putin en la Unión Europea? Están tan desesperados que ya hasta especulan en público cuánto durará Putin. Al no poderlo derrocar esperarán al sucesor para hacerse con Rusia después de Putin. Todo esto sin que les dé la cabeza, para pensar, que después de Putin podría llegar otro Stalin, u otro Vladimir, pero este con el apellido de Lenin. ¡Ay, que me parto! Esto es todo, amigos, reciban un saludo.